Buenas tardes, mi nombre es Luis Fernando Quesada Chapa. Yo les voy a hablar sobre el manejo y almacenamiento de la pasta de soldadura. En general, la pasta de soldadura suele ser muy sensible a la exposición al calor, al aire y a la humedad. El calor no solo puede provocar una reacción entre el flux y la pasta, sino que también puede provocar una separación de ambas. El aire y la humedad puede provocar lo que es oxidación, sequedad y absorción de humedad, por lo cual se tiene que tener un manejo muy cuidadoso de estos materiales. Generalmente se requiere que la pasta se mantenga refrigerada o congelada. Si se va a almacenar en un cartucho, tiene que ser el cartucho de manera vertical con la boquilla hacia abajo. Esto es para evitar o minimizar cualquier separación de impacto por el flux. Antes de exponer la pasta al aire libre, se tiene que llevar a temperatura ambiente. Esto es para evitar cualquier condensación de humedad. Dependiendo del tamaño y el recipiente donde se encuentre la pasta y la temperatura de almacenamiento, será el tiempo de descongelación que se demorará. Generalmente dura de 1 a varias horas. Jagger demostró que para 500 gramos en un frasco y 700 gramos en un tubo, 1 hora es suficiente. Esta manera de descongelarla se lleva a cabo poniéndolo en una mesa a temperatura ambiente. A continuación vamos a mostrarles una gráfica que ilustra todo lo que acabo de mencionar sobre el descongelamiento de la pasta. Esto es todo por mi parte, muchas gracias. El proceso de deposición, pues en este se utilizan diferentes tecnologías como lo es la impresión, la dispensación, la transferencia de pines y el recubrimiento con rodillo o también conocido como roller coating. Pues el proceso de impresión es la tecnología más utilizada. Esto se puede dar ya que en comparación pues con las otras tecnologías promete una mayor velocidad, un mayor rendimiento, un mejor registro de patrones y pues un mejor control del volumen de la pasta. Por otro lado, una limitación de utilizar el proceso de impresión, específicamente por stencil, puede ser el requisito de una superficie de sustrato plana en la cual colocar pues el stencil. Esto limita el potencial de utilizar el proceso de impresión con fines de retrabajo o para una tarea de soldadura en una superficie que pues no sea plana. Y pues pasando al proceso de dispensación, pues esto lo que hace es depositar la pasta de soldadura, esto al forzar la pasta a través de una aguja. Esto para registrar la pasta y controlar el volumen. En algunos mecanismos dispensadores pues más utilizados pues son el dispensador de rueda de rodillo neumático, como el que tenemos en pantalla, el dispensador neumático de tiempo-presión y pues entre otros. Este proceso es una herramienta muy versátil para obtener la necesidad de soldadura por reflujo en una superficie pues no plana. A menudo se utiliza para la fabricación o reelaboración de componentes. Y pues ya para objetos más pequeños o con un patrón de paso pues grueso, la transferencia de pines puede ser la mejor opción en términos de velocidad. En este proceso pues se monta una matriz de pines en un soporte. Por otro lado se extiende y nivela una pasta en una superficie plana con un espesor de pasta controlado. Luego esta matriz de pines se sumerge en la pasta y luego se vuelve a levantar con la pasta de soldadura ya envuelta pues en sus puntas, ¿no? Estos pines con pasta luego se estampan en las almohadillas a las cuales pues se transfieren la pasta y así pues se vuelve a repetir el ciclo. Y pues por último tenemos el recubrimiento con rodillo. Este es un tipo especial de deposición de pasta de soldadura, ya que se utiliza principalmente para la fabricación de componentes. En este proceso pues giramos un rodillo cilíndrico. Ya que esté girando pues este arrastra la pasta del depósito y forma pues una capa uniforme en la superficie del rodillo. Como resultado pues la cabeza del clavo que se encuentra en la parte inferior pues se llena de pasta y pues también extrae la pasta, ¿no? A medida que pues va pasando el rodillo. Luego se alinean y ensamblan dos cables ya con la pasta. Estos se ponen en la punta de ambos extremos de un capacitor y este pues va seguido del proceso de soldadura por reflujo. Para este proceso, como en el de dispensación y transferencia de pines, la pasta de soldadura pues es típicamente baja tanto en contenido metálico como en viscosidad.
Yo voy a hablar sobre los materiales stencil. Un stencil es un material que se usa para formación de imágenes o también se puede utilizar para formar este para formar capas en un material de metálico o en un semiconductor. Esos materiales, para seleccionar el tipo del stencil que se debe utilizar, se depende mucho del costo y la tecnología de la cual están fabricados. Este, para fabricar estos materiales se utiliza el acero inoxidable, el latón, el molibdeno, el níquel y algunos plásticos. El acero inoxidable y el latón son los materiales que más se utilizan para el proceso de grabado químico. Para fabricar el stencil de molibdeno, el proceso es similar al del acero inoxidable y del latón, solo que tiene una solución diferente y esto lo hace que sea más peligroso la fabricación, sea tóxico y dañino para el ser humano. Y esto es debido a su estructura de grano más denso, que hace que se libere mejor la pasta de soldadura. Existen dos tecnologías para fabricación de estos materiales, del cual son electroformado y la tecnología de corte por láser. En el primero se elige al níquel como material para fabricar plantillas gracias a los requisitos que tiene, a los requisitos químicos. Y para la tecnología de corte por láser se ha establecido que el material principal es el acero inoxidable. En los últimos años se ha introducido un material llamado Kipoch. Este material tiene unas ventajas de las cuales son el bajo costo para su fabricación, el tiempo de respuesta de 6 horas, su facilidad de limpieza y su menor probabilidad de que tenga deformaciones o abolladuras en la plantilla. En las tecnologías de formación de stencil existen 6 pasos para el proceso químico, el cual el primero es limpiar la superficie del metal. El segundo sería aplicar un fotoresist. El tercer paso es usar una herramienta para formación de imágenes. El cuarto paso sería revelar o el etching. El quinto paso sería el proceso de grabado. Y el último paso es el proceso de limpieza para eliminar el fotorresistente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el siguiente elemento del proceso de montaje superficial, el cual es el denominado squiggy. Pero, ¿qué es el squiggy? El squiggy es una placa sobre la cual nosotros vamos a deslizar la pasta de soldadura sobre el stencil. De esta manera nosotros vamos a obtener sobre nuestro circuito impreso unos ladrillos de pasta sobre los pads de cobre, para que posteriormente nosotros podamos ahí soldar los circuitos, los componentes electrónicos. Existen dos tipos de squiggy: el squiggy de poliuretano de caucho y el squiggy de metal. Primero vamos a explicar el de poliuretano de caucho. El squiggy de poliuretano de caucho puede cambiar dependiendo su forma, dependiendo el accesorio que se utilice. Existen varios accesorios como el tipo estándar, de diamante, extremo de cuña, doble extremo de cuña y cuchillo doble. También existen diferentes durezas para el poliuretano de caucho, las cuales van desde la 55 hasta la 95, que son las denominaciones que se utilizan para el poliuretano de caucho. También la más utilizada o la dureza que se utiliza en el montaje superficial es la de 90. El siguiente squiggy utilizado es el de metal, pero no es cualquier tipo de metal, es de un metal denominado permanmetz, el cual surge de una aleación
de un metal noble poroso con un polímero, para que de esta manera podamos obtener la dureza de dicho metal con la suavidad del polímero utilizado. Este squeegee tiene una ventaja sobre el polímero de caucho, el cual es el que se evita el efecto cuchara. ¿Qué es el efecto cuchara? Es cuando nosotros tenemos el squeegee de poliuretano, deslizamos sobre el stencil y tiende a rascar sobre los orificios del stencil, y en los ladrillitos en la parte superior se les quita un poco de soldadura. Entonces con el squeegee de metal se evita dicho efecto. Vamos a ver lo que viene siendo cómo es la inspección de los circuitos electrónicos que están en una PCB. Anteriormente pues los circuitos electrónicos eran un poquito más grandes. Esto facilitaba, como quien dice, un poco lo que viene la inspección a estos mismos. Hoy en día pues sabemos que los circuitos son un poco más pequeños y más complejos. Esto nos trae una desventaja. El que sean más pequeños pues hace un poco más difícil lo que viene siendo la inspección. Aquí podemos ver en esta imagen que tenemos un circuito electrónico que pues podríamos inspeccionarlo hacia ojo, pero sería un poco tardado. Aquí vemos en la siguiente que tenemos una motherboard de lo que viene siendo un iPhone. O sea, son componentes demasiado pequeños. Estamos viéndolos aquí con un microscopio. Son componentes muy pequeños y que sí no podríamos revisar a ojo porque podríamos tener ahí algún error. Vamos a ver un ejemplo de cómo se realizan en las revisiones en circuitos como estos. Aquí tenemos un video. Vamos a ver cómo el PCB, entra en la máquina. Lo que hace esta máquina es tomar varias fotografías. Estas fotografías las compara con un software. Este software va a comparar las imágenes y si está bien el PCB, pues obviamente debe de sacarlo y en la pantalla nos deberá de arrojar lo que viene siendo si hay algún error o no. Como podemos ver en el ejemplo, ahí hay un corto. Y también la máquina nos dice qué es lo que está causando, si falta soldadura, hay muy poca soldadura, como podemos ver, ahí faltaba soldadura. Esta es una de las formas ya más utilizadas en las empresas, ya que facilita mucho la inspección. Después de que la soldadura ha sido colocada e inspeccionada, el PCB es transportado a la estación de Pick and Place. Primero, los componentes vienen en carretes o en bandejas que después serán cargados a la máquina de SMT. En el proceso de carga, la máquina tiene un programa inteligente que se asegura que no sean componentes cambiados o se carguen sin darse cuenta. Después, la máquina automáticamente desplaza los componentes con una pipeta de vacío con coordenadas X y Y preprogramadas. Primero tenemos que hablar de los tipos de almacenamiento de los componentes. Vienen en cinta, vienen en varilla, vienen en planchas o waffle puck y vienen a granel. Aquí se puede ver el tipo cinta con su respectivo fuente de alimentación para la máquina de SMT. La parte con acercamiento es donde la máquina va a tomar cada componente. Hay 4 tipos de máquinas de Pick and Place que más se utilizan. El primero es Inline Placement. Ese trabaja con varias estaciones y va colocando individualmente los componentes mientras va avanzando la línea. El segundo es el secuencial. Trabaja colocando individualmente los componentes en una secuencia o trabaja con una cabeza preprogramada o con una mesa que trabaja en X y Y. El tercero es el secuencial simultáneo. Este trabaja en X y Y y con varias puntas de vacío que van colocando los componentes en una secuencia. Y el cuarto es el simultáneo. Este coloca los componentes en un solo movimiento. Para una colocación simple y pequeña de componentes se utiliza una pistola de disparado rápido, la cual se puede categorizar de 2 formas. Cuando su cabeza es estacionaria y se tiene su PCB y fuente de alimentación movible. Este tiene de ventajas que puede colocar 25.000 componentes por hora y de desventajas que por su aceleramiento y desaceleramiento los componentes ya puestos tienden a moverse de su lugar. También tiene desventaja que componentes 0, 4, 0, 2 sean difíciles de mover por la cabeza de vacío. También tiene desventaja que al momento de cambiar el lote se caigan componentes. El otro modelo tiene una fuente de alimentación estacionaria y un PCB estacionario también, pero tiene una cabeza de revólver de 12 puntas que trabaja en X y Y para poder colocarlo.
de ventajas a comparación al otro es que tiene menor porcentaje de caída de componentes. Los parámetros que se toman en cuenta son el tamaño del PCB, el tamaño en el cual se puede trabajar, las marcas de referencia que utiliza la máquina para saber dónde está, y también cabe mencionar que utiliza un mecanismo de visión para saber si el componente está dañado o es el correcto para saber dónde se va a colocar. La soldadura por reflow es un método principalmente utilizado por las tecnologías de montaje superficial. En este se utiliza la pasta de soldadura para unir temporalmente uno o miles de componentes SMD mediante la aplicación de calor hasta llegar a cierta temperatura controlada. Esto provocará la unión de los puntos. Este método también es utilizado para revivir equipos que no están funcionando adecuadamente al perder contacto, sea este ocasionado por algún desperfecto o problema externo. La forma de calentamiento se puede lograr por medio de un horno de reflujo, lámparas infrarrojas y métodos poco convencionales como son las pistolas de aire caliente. En los hornos de convección industriales es preferido para el montaje superficial de las tecnologías SMT a una placa o PCB, separada por segmentos las cuales tienen una temperatura diferente modulada para los requisitos térmicos de cada conjunto. Sin embargo, es importante mencionar que este proceso puede utilizarse en las placas Through-Hole, pero existe el método por ola que es más efectivo. El propósito del reflow es llevar la pasta de soldadura a una temperatura auténtica, a la cual una aleación de soldadura específica experimentará un cambio de fase a un estado líquido o fundido. En este rango de temperaturas específico, la aleación fundida exhibe propiedades de adhesión. La aleación de soldadura fundida se comporta como agua con cohesión y adherencia. La aleación de soldadura fundida exhibirá una característica llamada humectación, y esta es una condición necesaria para la formación de uniones de soldadura que cumplan con los criterios de condiciones aceptables u objetivos según IPC. El perfil de temperatura del horno de reflujo es adecuado para las características de los componentes específicos de la placa y el circuito. El perfil de temperatura de una placa de circuito en particular permitirá que la soldadura se refluya sobre la superficie adyacente sin causar que los componentes electrónicos se sobrecalienten y dañen, más allá de su tolerancia de temperatura. Es un proceso de soldadura por reflujo convencional. Generalmente hay 4 etapas llamadas zonas y cada etapa tiene diferentes características térmicas: precalentamiento, remojo, reflujo y enfriamiento. Uno de los puntos también importantes de la soldadura por reflujo es su atmósfera y sus consideraciones, dado que la reacción del fundido implica la eliminación de óxidos metálicos. Cualquier atmósfera de reflujo que minimice la formación de óxidos metálicos ayudará a la reducción de carga de trabajo de los fundentes. Esto dará lugar a un rendimiento de soldadura más satisfactorio. Por lo tanto, las atmósferas inertes como el nitrógeno o el helio y las atmósferas reductoras como el hidrógeno y el monóxido de carbono darán un resultado más satisfactorio en la soldadura por reflujo. Sin embargo, la mejoría final de la soldadura viene determinada por la química del fundente. Para algunos fundentes, como la pasta de soldaduras o lavables en agua, la mejoría puede ser insignificante, pero para otros fundentes de bajos residuos puede ser muy significante el resultado final de esta soldadura. Para los procesos de reflujo que se mencionaron anteriormente, en estas existen algunas consideraciones que se verán a continuación. La soldadura por pasos es una de las consideraciones que hay para la soldadura por reflujo. Hay algunas aplicaciones que se requiere una serie de pasos de soldaduras con una temperatura determinada. Por ejemplo, para soldar componentes técnicamente sensibles al calor, primero se soldan los componentes que resisten más el calor y al final hay otro paso para soldar los componentes de baja temperatura. La aleación de reflujo es otra de las consideraciones que se tiene al momento de soldar por reflujo. En muchos casos, los procedimientos de ensamblaje implican múltiples procesos de soldadura, como la soldadura por ángulos en paquetes de plásticos preensamblados para los circuitos impresos. Muy a menudo los procesos de soldadura al final dictados por la empresa necesitan cierto tipo de soldaduras no típicas, que son las aleaciones.
El tema que se me fue asignado ha sido el tema de inspección de las uniones de soldadura. Con la inspección visual, nosotros podemos obtener lo que son los defectos de puntos faltantes, uniones faltantes, algunos puentes que se hayan formado por el calentamiento, que hayan factores de humedad, desalineación de los componentes. Pues no va a salir todo correcto porque se cree que al menos abarca por lo menos un 75% de la inspección, la visualización visual. Pero para ello, para analizar más a fondo, podremos hacer uso de la inspección óptica, que es ya una inspección mediante identificación con sistemas ópticos de diferentes ángulos, diferentes técnicas. Está la técnica de la visualización oblicua, que es una visualización lateral, y la vertical, donde podremos detectar diferentes defectos como lo son coplanaridad, errores de colocación, errores de soldadura, de puentes, contaminación, la pasta defectuosa, pasta de epoxi defectuosa. Y igual, lo voy a dejar una tabla aquí donde vienen los diferentes defectos que pueden aparecer, así como también la inspección del punto, porque no solamente se tiene que inspeccionar al final, sino que es antes del reflujo, después del reflujo, en el caso de la pasta, antes del colocamiento. Entonces, continuamos con los rayos X, que son muy buenos para inspeccionar lo que son huecos, aberturas, bolas de soldadura, puentes ocultos, uniones de soldadura sesgadas. Y estos sistemas comúnmente incluyen dos tipos, que son los de transmisión y los de sección transversal. Aquí les dejo dos imágenes, donde en una tenemos, de este lado tenemos de transmisión, y de este lado una de sección transversal, que está analizando lo que es un VGA, que es esa plaquita que tiene muchos pines. Sección transversal identifican claramente lo que son las uniones VGA abiertas, que pueden ser colapsables y no colapsables, como las vemos aquí. En este caso son no colapsables, están también separadas, mientras que los de rayos X de transmisión a menudo no pueden detectar uniones de soldadura abiertas. Y finalmente tenemos los microscopios acústicos, que producen una resolución muy alta con un ultrasonido que puede variar entre 10 y 500 MHz. Tenemos tres tipos: el SLAM, que es escaneo láser acústico microscópico, que es un instrumento, le voy a dejar una imagen también aquí, que es un instrumento que produce imágenes en tiempo real, detectando errores, discontinuidades en todo el espesor de la muestra. Son empleadas entre 10 y 100 MHz y pueden llegar incluso hasta 500 MHz. El SAM, que también tenemos aquí, esta utiliza una frecuencia de 10 a 400 MHz de ultrasonido, y este es para investigar superficies de cerca, una superficie más diminuta, ¿no? En pocas micras de profundidad, mientras que el SAM utiliza frecuencias de 25 a 100 MHz, y este es para poder inspeccionar partes más profundas, características más profundas, de varios milímetros de espesor. En los circuitos de montaje superficial, dependiendo del tipo de pasta de soldadura utilizada, se puede o no requerir un proceso de limpieza post-soldadura. Para ello debemos conocer los contaminantes de los PCBs. Estos se pueden definir como iónico, particular o no iónico, como apreciamos en la tabla de aquí. Aquí tenemos unas clasificaciones y ejemplos de estos mismos. Himes ha declarado que los motivos de la limpieza incluyen remover residuos que podrían ayudar a la electromigración y causar fuga de corriente, eliminar posibilidades de corrosión en la circuitería y en los encapsulados por residuos de flux, proveer una mayor confiabilidad en la adherencia de las capas protectoras. El 4 es brindar una mayor confiabilidad y precisión en los circuitos, y el quinto es brindar una mejor apariencia a las uniones de soldadura. Para realizar un proceso de limpieza necesitamos seleccionar el químico. El químico de limpieza anteriormente era utilizado uno CFC, pero debido al alto daño que causa a la capa de ozono, fue reemplazado por uno HFC. Pero debido al alto daño que causa a la capa de ozono, fue reemplazado por uno HCFC, el cual sigue los mismos principios, pero genera una menor contaminación. Una vez seleccionado el químico, debemos seleccionar el equipo que vamos a utilizar para la limpieza.
Para empresas pequeñas y PCBs pequeños podemos utilizar un equipo de mesa, pero para una mayor producción debe ser uno de piso, y este ya nos sirve también para PCBs un poco más largos. Y para una producción de tamaño industrial con gran volumen ya se usan los equipos de base que son para producciones masivas. Algunos PCBs luego del proceso de limpieza requieren probar sus uniones eléctricas, debido a que debemos comprobar si no hay un exceso de flux que nos pueda impedir una conectividad entre las conexiones.